Buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos a esta primera conexión virtual en la que estamos tratando de dar un día domingo de Ramos de manera live, viva, directa, como se dice en inglés. Les saludo a cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y les doy la bienvenida. Hoy se celebra el día Domingo de Ramos, también conocido como el Domingo de la Pasión. Quisiera iniciar con un pequeño canto que he preparado en YouTube, espero que lo puedan escuchar. Es un canto muy conocido para este día Domingo de Ramos, que se llama precisamente Me alegré cuando me dijeron, o qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. A ver si lo logramos escuchar, ¿ok? Cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están llegando nuestros pies a tus puertas, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta, allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están llegando nuestros pies a tus puertas, Jerusalén. Bien, hermanos y hermanas, oremos. Todopoderoso y misericordioso Dios, ayúdanos en nuestra salvación, a fin de que gozosamente iniciemos la contemplación de aquellos grandes acontecimientos de la Semana Santa, con los cuales nos concediste la vida eterna. Por tu Hijo Jesucristo nuestro Señor, quien vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, hermanos y hermanas, les invito a escuchar la lectura del Santo Evangelio correspondiente a este día. Es el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versos del 1 al 11. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente, y allí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, díganle que el Señor lo necesita, pero que ya se lo devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta: digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burro cría de una bestia de carga. Los discípulos fueron e hicieron como les había mandado Jesús. Llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos, sobre los cuales se sentó Jesús. Había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. Tanto la gente que iba delante de él como la que iban detrás gritaban: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Qué es este?, preguntaban. Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea, contestaron la gente. Hermanos y hermanas, hasta aquí el Santo Evangelio. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, hermanos y hermanas, gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Cuando yo estaba pequeño, una de mis caricaturas favoritas tenía que ver con los superhéroes. Me gustaba, por ejemplo, ver a Superman, me gustaba ver a Batman, me gustaba ver a la Mujer Maravilla. Y algo de lo que todos esos personajes tienen en común es que usaban una capa. Yo estoy usando aquí una mantita para simular una capa. Entonces estos personajes todos tenían en común el hecho que usaban una capa. En tiempos de Jesús, la gente usaba también capa, manta. Era una manta, no tanto como capa para encima, pero una manta que tenía un doble propósito, una doble función. En primer lugar, en tiempos de Jesús y en los territorios de Palestina, en aquel entonces, y aún hoy entonces, hay muchos territorios desérticos. Entonces hay mucha arena. Esa capa, ese manto, que lo llevan siempre con ellos, les sirve para protegerse de la arena, para protegerse de las tormentas y los grandes vientos que tienen mucha arena. La otra función que la capa tiene es protegerles del sol. Hace mucho sol también, es muy caliente en Palestina y lo era en tiempos de Jesús. Bueno, el Evangelio de hoy nos habla de otra función que la gente le da a esa capa. El Evangelio de hoy nos dice que Jesús llegó por primera vez a Jerusalén. Ahora, note usted, hermano y hermana, que según los evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Lucas y Marcos, Jesús llega a Jerusalén hoy por primera vez, a diferencia del Evangelio de San Juan, que nos cuenta que Jesús fue varias veces a Jerusalén. Pero los otros tres evangelios dicen que Jesús llega por primera vez a Jerusalén. Por eso este evangelio se le conoce como la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Entonces, cuando Jesús entra a Jerusalén por primera vez, montado en un burrito, entonces note usted que los discípulos fueron enviados por Jesús a traer un burrito en el cual Jesús iba montado o iba a montar. Dice el texto del Evangelio que los discípulos pusieron unos mantos encima del burrito para que Jesús pudiera montarlo. Pero además, una vez que van caminando en procesión, entrando a Jerusalén, la gente ponía en el camino donde Jesús iba a pasar unos mantos. Ponían los mantos, la carpeta roja, como dirían hoy en día. Jesús entra en su burrito en carpa roja. Bueno, yo tengo una roja, pero no era necesariamente roja los mantos de las personas en tiempos de Jesús. Entonces la gente pone los mantos en el piso donde va a pasar Jesús. De ahí de alguna manera también viene la costumbre el Viernes Santo hacer las famosas alfombras. Me imagino que en sus países de origen, en El Salvador, de donde yo soy, es muy común hacer las famosas carpetas hechas de pintura o de acerrín para que pase la procesión, en este caso del Santo Entierro o del Vía Crucis. Pero en esta ocasión, que es Domingo de Ramos, estamos hablando que esas carpas, esas mantas, se ponían en el piso donde Jesús iba a pasar montado en el burrito con sus discípulos. La otra cosa que la gente ponía en el piso, aparte de la manta, era que ramos. Y por eso ahora, este domingo se le conoce como el Domingo de Ramos. Palm Sunday le dicen en inglés. Se usan palmas. No pude encontrar o no tuve manera de conseguir una palma en sí, pero en última tengo un ramito aquí, un ramito de ciprés, de pino mejor dicho, y la gente ponía palmas, ramos en el suelo, además de la carpeta donde Jesús iba a pasar. De ahí la tradición de que este domingo es conocido como el Domingo de Ramos. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, el Evangelio de hoy nos dice varias cosas importantes. Primero, hoy Domingo de Ramos es un domingo especial, es un día importante. ¿Por qué? Primero, este día marca el inicio de la así llamada Semana Santa o Semana Mayor. Semana en la que conmemoramos la pasión, la muerte y resurrección
de nuestro Señor Jesucristo. Segundo, hoy es un día importante porque de nuevo, según los evangelios de San Mateo, San Marcos y San Lucas, Jesús entró a Jerusalén por primera vez. Jesús llegó al pueblo. Jesús llegó a Jerusalén, un personaje importante. Dios llega a la ciudad capital de ese país en ese entonces, Jerusalén, y sigue siendo ciudad capital en nuestros días. Es decir, un personaje importante, el Hijo de Dios, viene a la capital, viene al pueblo, viene a la ciudad, viene a la vida de las personas, muchas personas que vivían en Jerusalén. Así que hoy nos recuerda que Jesús también llega a nuestras vidas, llega a nuestras iglesias, llega a nuestra comunidad, llega a nuestros pueblos, llega a nuestras ciudades capitales. Así que hoy es un día importante porque es el Domingo de Ramos, inicia la Semana Santa. 2, porque hoy día Jesús llega al pueblo, a la comunidad, a nuestras vidas. Número 3, hoy es importante porque note usted, según el Evangelio que hemos leído, una de las cosas que la gente gritaba cuando Jesús iba con sus discípulos en procesión, toda una procesión, toda una caravana, toda una parada, como se dice en inglés, de triunfo, de entrada a Jerusalén. Una de las cosas que la gente gritaba era: Hosana, Hosana el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Déjenme decirles, hermanos y hermanas, que originalmente la palabra Hosana significa sálvanos. Sálvanos. Entonces la gente tiene la esperanza puesta en Jesús, que Jesús les va a salvar, les va a ayudar. Ayúdanos, sálvanos. Ese es el significado original de la palabra Hosana. ¿De qué les va a salvar Jesús? ¿Por qué le piden ayuda? Bueno, ustedes recordarán que en tiempos de Jesús, la provincia de Palestina, de Judea, mejor dicho, estaba bajo el dominio romano. Existía, por un lado, opresión y dominio por parte del imperio. Existía extorsión en términos de los impuestos que se cobraban a la comunidad. Existía pobreza, expropiación de las tierras, de las riquezas del pueblo de Israel en Judea. Entonces viven una situación difícil de empobrecimiento, de explotación, de dominio, de persecución. Cualquier voz de protesta, cualquier movimiento en contra del Imperio Romano. Hay muchas películas que se ven hoy en Semana Santa que nos hablan precisamente de eso. Entonces cualquier situación de disidencia, de resistencia y protesta era aplastada por el Imperio Romano. Y en ese sentido, mucha gente ve en Jesús la llegada del Salvador, de un líder no solamente mesiánico, carismático, el Hijo de Dios, pero de un líder político que va a liberarles, a salvarles de la situación de pobreza, de explotación y dominio en que viven. Por eso llaman a Jesús Hosana, claman a él: Hosana, sálvanos Dios, ayúdanos. Hosana, el Hijo de David, Hijo de Dios, Hijo de David, sálvanos. Yo creo que en este momento, y ese es otro de los mensajes importantes del Evangelio de hoy, en este momento en que vivimos una situación difícil a nivel mundial por la pandemia, es justo y necesario que una vez más clamemos: sálvanos, Señor. Hosana, ven a nuestro encuentro, ayúdanos. Y esa es un clamor del pueblo, hoy y siempre. Pero también es una seguridad que debemos tener, que Jesús viene siempre a salvarnos, a ayudarnos, a darnos fuerza, a darnos fortaleza, a caminar de nuestro lado en la búsqueda de la solución a todos los problemas, los desafíos y las dificultades que podamos enfrentar. Claro, hoy en día la expresión Hosana se ha convertido en una expresión de alabanza. Hay cantos que dice: Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. En otras palabras, estamos diciendo: alabanza sea Dios, gloria a Dios. Entonces es una expresión ahora de alabanza y es parte de nuestros cantos, de la liturgia, pero originalmente era una expresión de auxilio, era una llamada de socorro, de pedir ayuda. Mis queridos hermanos y hermanas, hoy que iniciamos entonces
esta Semana Santa, esta Semana Mayor, con el Domingo de Ramos. Debemos siempre recordar que Jesús llega siempre a nuestra vida. Abramos nuestros corazones, abramos nuestros hogares, nuestras comunidades, abramos la ciudad para que llegue el Hijo de Dios. En segundo lugar, toda esta semana de la pasión, muerte y resurrección de Jesús nos recuerda el inmenso amor de Dios para con nosotros, que dio a su único Hijo para que sufriera, para que padeciera y para que muriera por cada uno de nosotros y nosotras. El próximo domingo estaremos celebrando el triunfo de la muerte sobre la vida, la resurrección, porque la muerte de Jesús no termina con su vida, sino que la resurrección es el triunfo de la vida sobre la muerte. Por el otro lado, siempre recordemos, hermanos y hermanas, que Jesús viene a nuestro encuentro y también a nuestro auxilio, nos fortalece, nos acompaña, se solidariza con el pueblo que sufre. Durante esta semana, hermanos y hermanas, voy a estar poniendo una breve grabación cada día por ser la Semana Santa aquí en Facebook. Y el próximo domingo a la misma hora, a las 11, vamos a tener una otra celebración del Domingo de Resurrección por este mismo medio. Así que les invito a sintonizarnos aquí mismo. Mientras tanto, hermanos y hermanas, concluyamos esta pequeña celebración del Domingo de Ramos con una oración. Oremos. Todopoderoso y eterno Dios, te damos gracias por este día, Domingo de Ramos, también conocido como Domingo de la Pasión, en el que iniciamos la celebración y conmemoración de la Semana Santa o Semana Mayor. Gracias por la oportunidad que nos has dado de una vez más celebrar la Semana Santa. Señor, en tu bondad, escucha nuestra oración. Oramos, Señor, por toda la situación de pandemia que vivimos y de crisis a nivel mundial. Oramos por todas las personas enfermas, oramos por todas las personas que han perdido a seres queridos, oramos por los médicos, enfermeras y todo el personal de los hospitales y las clínicas que están al frente de batalla. Dales fortaleza, dales, Señor, protección también. Señor, en tu bondad, escucha nuestra oración. Te damos gracias por la comunidad de Emaús, por la congregación de Emaús, por todas las personas que están sintonizándonos por este medio y por aquellos que no pudieron sintonizarnos. Oramos por todas las personas fuera de la comunidad de Emaús que necesitan de tu fortaleza, de tu presencia, de tu protección. Señor, en tu bondad, escucha nuestra oración. Oramos por los gobiernos y los políticos en el mundo entero y especialmente aquí en Estados Unidos. Que la situación de pandemia no se convierta en un aspecto de tipo político, que no se politice la respuesta y la acción inmediata, integral, intencionada y contextual que debe darse a esta crisis mundial. Señor, en tu bondad, escucha nuestra oración. Protege a cada uno de nosotras y nosotros, protege nuestras familias, protege nuestros hogares, nuestras iglesias, nuestra comunidad y sobre todo protege a las personas más débiles, empobrecidas y necesitadas. Señor, en tu bondad, escucha nuestra oración. En tus manos, oh Señor, encomendamos a todos aquellos por quienes oramos, confiando en tu misericordia, por tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos y hermanas, que el Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bonito día y que Dios les bendiga y les proteja. Amén.